Hola, saludos desde los estudios aquí de Forest City en Orlando, Florida. Gracias por sintonizarte a otra edición de Estudiemos Juntos. Estamos contentos de que estés aquí y de que te reúnas con nosotros en esta mesa para profundizar en el tema de lo que es misión, que es el tema que hemos estado viniendo hablando por el último mes y medio casi. Así que gracias por estar acá con nosotros. Te damos la bienvenida y acá me acompañan en la mesa hoy, como siempre, Joel y Denar. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien. Muy bien. No sé si como siempre, pero porque rotamos en este. Bueno, sí, normalmente somos nosotros tres, pero sí, hay mucha pero a veces rotación. No está Joel sí. y nos dejan algunos Sí. comentarios ahí. ¿Cuándo va a estar Joel? Joel. Sí. Pero aquí está. Sí, a veces Joel está en alguna otra cosa o preparando los sermones. Claro, o, sí. Pero, o no estamos uno de nosotros, exacto. y cubrimos. Eso es lo bueno del equipo que tenemos. El equipo pastoral puede jugar en todas las posiciones. Está bueno. Sin duda alguna. Pero nada, un gusto estar aquí como siempre con ustedes, o como a veces estamos. Y nada, vamos a comenzar con una oración, Denal, y seguro. vamos rápido al tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, ahora este estudio. Siempre pedimos tu bendición, tu guía en todo lo que vamos a hacer. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el estudio de la semana pasada tenía que ver con la misión hacia el prójimo. Y acá, en el estudio que tuvimos, no sé, ustedes pueden obviamente pensar tal vez un poco diferente, pero concluimos que la misión principal que tenemos hacia nuestro prójimo es amarlo. Amarlo no porque tenemos o ninguna otra razón, sino una razón que Dios nos dio en la palabra. Y es que tenemos que amarlo como Dios nos ama a nosotros y como nos amamos a nosotros mismos. Y eso fue más o menos en donde estuvimos hablando la semana pasada, de cómo si yo no me amo a mí, es imposible que yo ame a mi prójimo. Y el valor que yo voy a tener de mí mismo, que fue algo que tú comentaste en la lección, viene como consecuencia de yo aceptar y entender el amor de Dios hacia mí, que automáticamente me va a hacer amar al prójimo. Y estuvimos hablando de la parábola del buen samaritano, donde, porque también mencionamos que es fácil amar a aquellos que nos aman para atrás, pero aquellos que piensan diferente, que nos maltratan, que hablan a nuestras espaldas, aquellos que se consideran, no de nuestra parte, pero se consideran nuestros enemigos, es ahí realmente donde mostramos, tal vez a nosotros mismos, ese amor que Dios nos pide con que amemos. Y por eso la parábola del buen samaritano. La lección de esta semana, o el estudio, es de nuevo enfatizando tal vez un área más específica en cuanto a ese cómo se manifiesta ese amor al prójimo, y lleva como título Misión en favor de los necesitados. Y me pareció muy bueno. Vamos a estudiar dos historias específicas y después vamos a hablar sobre un tema que por lo menos aquí en Estados Unidos y tal vez en algunos países de Europa y Sudamérica, tal vez ustedes me puedan decir más, es bastante sensitivo, que tiene que ver con los inmigrantes, refugiados, que también son personas necesitadas. Pero vamos a comenzar con la primera historia, que es muy conocida, está en Lucas capítulo 5. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Y es la historia de este paralítico que es llevado donde Jesús. Entonces vamos a leer los versículos 17 al 26. ¿Quién lee? ¿Tú o Dana, el que quieras? Dan. Joel. ¿Yo? Sí. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: «¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue. Y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas».
Muy bien. Esta historia obviamente la hemos leído antes, hemos tal vez hasta predicado sobre esto. Y no vamos a... Hay mucho que podemos sacar de este milagro que Jesús hizo, pero concentrándonos en la misión en favor de los necesitados, el punto principal de esta historia es que había un hombre necesitado que era un paralítico, que obviamente no podía llegar donde Jesús, que la fama de Jesús y sus milagros había corrido ya por toda la región. Y tiene unos amigos que lo llevan a donde está Jesús y frente al impedimento de que había tanta gente que no podía entrar a la casa, entonces se idean esta cosa de hacer un boquete en el techo y bajar a Jesús por ahí. Tal vez esta historia se usa mucho para decir que tenemos que llevar a nuestros amigos a Jesús, ¿no? Que tal vez hay algo muy cierto en eso, ¿no? Tenemos que llevar a Jesús, pero vamos a analizar dos textos específicos de esta historia. Y el primero está en el versículo 17, perdón, donde dice que el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Y entonces tengo una pregunta aquí. ¿No será ese el deseo también de Dios de que el poder sanador esté en nosotros, sus discípulos? Ajá. Bueno, este versículo da referencia, o sea, nos da una referencia acerca de la humanidad de Jesús. Uh-huh. ¿No? Porque a veces pensamos que Jesús, porque era el Hijo de Dios, Dios en la carne, él tenía poder inherente en sí mismo como para hacer milagros. Y esto claramente nos muestra de que era el Espíritu que posaba sobre él, que hacía los milagros, como cualquiera de nosotros podría hacerlo. Y es más, él dijo después, ustedes le dijo a los discípulos, correcto, van a hacer las mismas obras que yo hice. Jesús también dijo que él no hace nada de sí mismo, sino que todo lo que hace viene del Padre. Uh-huh. Pero a mí me llama mucho la atención que dice, por lo menos mi versión, que el poder sanador estaba presente con fuerza en Jesús, dice mi versión. Uh-huh. Y a mí me parece que es el deseo de Dios que ese mismo poder sanador con fuerza esté también en sus discípulos. Vamos a leer dos textos, Mateo 10, 1 al 5 y el versículo 8 de Enar. Yeah. Y Joel, se puede buscar Marcos 16, 15 al 20. Mateo 10, 1 al 5, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Dice Mateo 10? 10, 1 al 5. Ok, dale. No, me parece que tal vez no es. Quizás sea Marcos. Puede ser Marcos. Vamos a ver. Perdóname. Sigue leyendo a ver si de casualidad... Marcos 10, 1. Estás en Marcos vos, no estás en Mateo. Ah, sí, tienes toda la razón. Ah, ok. Uh-huh. Mateo 10, Mateo 1 al 10. 5. Ahí está, gracias, sí. Por eso te tenemos Joel aquí. Okay. Mateo 10. Mateo 10. 1 al 5 y después el 8. Sí. Ese es el problema de leer la Biblia en el teléfono. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí nombra los 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está el 6. Hasta el 5 y después brinca el 8. Ok. Y el 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. La orden que Dios le da y la autoridad que Dios le da a los discípulos, que al principio lo menciona, es que vayan y sanen toda enfermedad. Uh-huh. ¿Verdad? Y hay otro todo ahí. Toda enfermedad y toda dolencia. Y toda dolencia, uh-huh, es lo que dice. La palabra toda es muy importante. Vamos entonces ahora a Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Se supone que según Jesús, nosotros los discípulos tengamos ese poder y esa misma fuerza para sanar a todos y sanar todo. Entonces la pregunta que viene como consecuencia, que es la obvia, es ¿por qué no vemos esto tan seguido en nuestra iglesia o en nuestra denominación o en el cristianismo? Yo sé que hay muchos ministerios de sanación en iglesias evangélicas, pero no conozco personalmente ningún ministerio adventista de sanación. ¿Ustedes conocen alguno? Bueno, yo para mí tengo una respuesta, Okay. que es muy personal, pero yo creo que esto tiene que ver, no se ve esto en el cristianismo por el institucionalismo religioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pretendemos hacer estas cosas, lo hacemos por proselitismo. Por ejemplo, decimos, voy a dar no digo que pase en nuestro medio, pero puede pasar. Decimos, el miércoles tenemos una semana de oración. El miércoles vamos a orar por las enfermedades. ¿Cuál es la razón por la cual vamos a orar por las enfermedades? Y si vos te pones a analizar, termina siendo una estrategia para atraer gente. Porque toda la gente está buscando, pero no estamos realmente interesados en el reino. Estamos interesados en el proselitismo, en traer gente a la iglesia. A ver qué podemos hacer para llamar la atención. Es más, yo puedo ser un predicador y, por ejemplo, cualquier predicador habla del dolor que estás pasando, de los momentos del libro, y va a tener gente que lo escucha. Y puede ser que yo lo diga simplemente por el hecho de que quiero dar un discurso que atraiga gente, pero no por el hecho que realmente quiero sanar un corazón. Quiero tener éxito quizás en mi... Entonces es el orgullo, es el institucionalismo, es el poner al ser humano en el centro lo que hace que nosotros no tengamos poder. Y me gusta que digas eso porque justo voy a tocar eso un poquito más adelante, porque muchas veces, y yo he sido, lamentablemente, siendo bien transparente y honesto, he sido parte de esto, donde como iglesia organizo una actividad a la comunidad, organizo una actividad de ayuda con una agenda, proselitismo. Sí, la agenda es, vamos a llevar comida a la comunidad para que vengan a mi iglesia. Sí, o vamos a llevar comida y ponemos el cartel, Forecity, acá está. Exacto. A ver, y vino la televisión, vino esto. O sea, es propaganda. Exacto. No estamos interesados en la gente, estamos interesados en un proyecto para hacernos grandes nosotros. Y aunque Dios puede usar y usa esa actividad para ayudar, contaminamos. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que empezar, si queremos realmente estar en misión con el necesitado y amar como Dios ama, hacer las cosas simplemente por amor, sin ningún tipo de agenda. Y por eso, y esto se lo he comentado a veces a usted, ¿viste? Si vamos a hacer una actividad de la comunidad, ¿por qué tenemos que tener siempre, y no sé, capaz que estoy equivocado, pero siempre dice, no, vamos a invitar a la comunidad, el food bank, el food pantry, vamos a invitar, pero tenemos nuestra literatura para que se lleven... Y yo sé que sí, está bien. Yo eso no le veo mal. Yo lo veo mal porque siento que estoy usando un servicio de ayuda para meter mi agenda. No, si no, viene... porque yo no lo veo mal en el sentido siguiente. Una cosa es que vos pongas tu agenda de Forecity. Y otra cosa es que quieras dar el pan espiritual. O sea, por ejemplo, vos estás en un barco y hay una persona que se está ahogando. Entonces vos agarrás y le tirás un salvavidas. Y listo, cumpliste. Lo dejaste con el salvavidas en medio del mar. No, tirale el salvavidas y que suba al barco si quiere. No sé si me explico. Entonces vos le das un pan, no está mal darle el pan espiritual. Lo malo es cuando lo hacemos por proselitismo. Claro, es cuando lo hacemos para llenar mi iglesia. Dios no necesita de templos, no necesita organizaciones para salvar a alguien. Necesita simplemente que se predique a Cristo. El problema es cuando nosotros damos a Cristo como si fuera una carnada para traerlo a nuestra institución religiosa. Y ese es el problema. Y a eso me refiero. Viste, gente que sabe que si van a una iglesia que está dando comida, sabe que van a ir y que lo van a invitar a la iglesia, lo van a decir, haz esto con nosotros. Y no es que está mal, pero yo siento que como que al principio tal vez separan una con la otra. Por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros, y esto es algo que estoy en desacuerdo con algunas cosas que leí aquí, no recuerdo ni una sola ocasión, puedo estar equivocado,
Pero no recuerdo ninguna sola ocasión donde Jesús sanó a alguien y le dijo, ahora sígueme. Nunca. Jesús nunca sanó y le hizo una invitación a alguien para seguirme. Él, de paso, iba a aldea, sanaba a todos y se iba y nadie sabía. O sea, nadie lo seguía. Entonces, yo eso lo que siento es que, no sé, como que debe haber momentos para las dos cosas. Hay momentos en que vamos a servir Es que, sin ningún ¿sabes? strings attached, como decimos en inglés. Pero eso tiene que ver con, hemos cambiado el concepto de iglesia. O sea, creemos que la iglesia es una corporación. Y el reino de Dios no es una corporación, la iglesia no es una corporación. Es más, por eso Jesús dice, si vos ves la actitud de Jesús, dice, ustedes son sal, o sea, se tienen que meter con el mundo, ustedes salen al mundo. No, nosotros el concepto de corporación es traer gente. Ahí está. Y entonces cuando vos tenés el énfasis de traer gente, primero estás yendo en contra del énfasis de la Biblia y al final contaminás todo. Porque al final lo querés traer a tu institución religiosa, no lo querés llevar a Cristo. En cambio, cuando vos tenés el concepto de sal, voy y me meto en el mundo, vos vas y llevas a Cristo. Y después Cristo que haga con la gente lo que quiera. Si la quiere traer a mi institución religiosa, perfecto. Porque no están mal las instituciones religiosas. Claro. No estamos diciendo que acá hay que poner una bomba en las instituciones religiosas. Lo malo son los énfasis a los cuales nos han llevado las instituciones religiosas. Y hemos perdido el concepto de iglesia. Porque hemos pensado que la iglesia es una institución. Cuando la iglesia, la cabeza es Cristo, es algo mucho menos material la iglesia de lo que nosotros lo hemos hecho. Eso me gusta. Eso puedo resonar con eso, sin duda alguna. Volviendo a la pregunta, ¿por qué no vemos esto hoy? Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Joel. También pienso, y yo creo que va a la par con lo que tú dijiste, es que tal vez no vemos este poder y esta fuerza hoy en día tanto porque estamos más centrados en la institución que en Jesús. Y entonces no estamos caminando con Jesús, estamos caminando con una iglesia, con un sistema, pero Jesús lo dejamos atrás. Y si no tenemos a Jesús, no vamos a tener este poder, o sea, es claro. Y me parece que eso es parte también del problema de no ver estos milagros hoy en día. Sí. Es que el gran problema es eso, que nosotros pensamos siempre en que traer a Cristo es traer a la iglesia. Correcto. No, vamos a traemos a nuestra iglesia, traemos a mi iglesia local o lo que sea, y eso no es, y muchas veces nosotros nos equivocamos eso también con los vecinos, con los amigos, que es, o sea, dar el mensaje es que se bauticen en nuestra iglesia, eso es. Y como que todo inconscientemente o conscientemente a veces apuntamos a eso. Y eso pero totalmente diferente de lo que significa. Y ese mensaje proselitista ha contaminado todo, porque hemos hecho del bautismo el medio para entrar a una institución religiosa, cuando el bautismo es simplemente la evidencia de que acepté a Cristo. Después la institución religiosa, la persona elige a qué institución religiosa y la institución religiosa lo acepta o lo rechaza, pero el bautismo no es el medio para entrar a una institución religiosa, es el medio de mostrar, de testimonio de que yo acepté a Cristo en mi vida y que voy a vivir para Él desde acá en adelante. ¿Tú sabes dónde también se evidencia esto? Que por lo menos yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Cuando alguien está muy triste porque un joven se fue de la iglesia. Como si irse de la iglesia significa irse de Dios, dejar de creer en Dios, o que está perdido incluso. Y me parece que, o sea, tal vez no lo decimos con eso en la mente, pero es una idea muy medieval, donde excomulgarte, o sea, sacarte de la iglesia, significaba que estabas perdido. Claro, pero por eso es el concepto institucional de la iglesia. Ahora, ¿cuándo alguien se va de la iglesia? Porque la Biblia dice que alguien se puede ir de la iglesia. ¿Cuándo es que alguien se va de la iglesia? Es cuando deja de tener conexión con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Ahí una persona se va de la iglesia. Pero alguien puede dejar de asistir a una institución religiosa o ser parte de una institución religiosa y todavía ser parte de la iglesia. Porque la iglesia, vuelvo a decir, es algo mucho más espiritual de lo que nosotros la hemos materializado, porque es como la idolatría. Por ejemplo, el Dios de los hebreos, Dios no les permitía hacer dioses al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían que sepan que Dios es algo espiritual, que está en todos lados, aunque no se ve, tenemos que tener la fe de que está. Bueno, a veces hemos hecho de la iglesia, de la institución religiosa, ese ídolo. Porque Dios es tan material. Por ejemplo, yo sé que mucha gente que nos puede estar escuchando ahora con lo que estamos diciendo dicen, eso es muy idealista. ¿Cómo vas a evaluar
que las cosas están funcionando de esa manera y todo eso. Es que hemos materializado todo cuando no tendríamos que haberlo materializado. Y justamente la materialización de las cosas espirituales es la falta de fe. Y la idolatría es justamente eso. Es justamente eso. Y por eso ustedes van a ver que al Apocalipsis se dice que a los que materializaron la institución religiosa, les dice que hacen una imagen a la bestia y la adoran. O sea, es la materialización del proyecto espiritual que lo institucionalizan porque no hay fe. Y alguien puede decir, pero Joel, ¿estás en contra de las instituciones? No, las instituciones son necesarias porque son los medios que crea la iglesia para ser más eficiente en la misión. O sea, para eso son las instituciones, no están mal. Pero el problema cuando las instituciones llegan a ser un fin en sí mismas y nosotros pensamos que son las instituciones las que nos muestran a Dios, estamos en un grave problema y entramos en la idolatría. Y por eso si queremos estar en misión en favor de los necesitados, tiene que comenzar con estar conectados con Jesús. O sea, no hay otra manera en que yo pueda hacer bien, sanamente, sin ¿cómo fue la palabra que tú usaste? Sin dañarlo, sin contaminarlo, a menos que yo esté caminando con Jesús y realmente sea discípulo, que es obviamente la evidencia del discipulado. Muy bien, así que en esta historia vemos eso primero, que la fuerza y el poder de sanación, que es una manera en que podemos ayudar a nuestro prójimo y estar en misión ayudando al necesitado, viene de ahí. El segundo texto de Lucas 5 que quería analizar o comentar es cuando obviamente le traen los hombres traen a este paralítico. Creo que Mateo o Marcos, uno de los dos, menciona que eran amigos del paralítico los que lo trajeron. Y entonces hacen un boquete en el techo, el versículo 20. ¿Quién puede leer el versículo 20? No lo tengo porque estoy en... Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Aquí tal vez vamos a entrar en algo que es un poquito, no sé, tal vez un poquito controversial para algunos, pero a mí me parece que está muy claro en la Biblia. Y la pregunta es, ¿puede mi fe sanar a un enfermo? Como Jesús le dice aquí, su fe, le dice a los hombres, su fe, dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, bueno, más allá, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. O sea que por mi fe, los pecados de alguien pueden ser perdonados. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Pero ahí no está incluyendo también al paralítico, o sea, la fe de todos. Bueno, porque dice la fe de ellos. Claro. ¿Incluye también al paralítico ahí o no? Porque... yo no puede sé ser. si... Poder hacer. No sé si la fe es la causa del perdón. Ahí lo que me está diciendo, a mi criterio, lo que está diciendo es que la fe, si no se ve, no es fe. Ok, sí. O sea, la fe si no era muerta. Ajá, o sea, la Claro. fe, si no se puede ver la fe, no es fe. Y estoy de acuerdo. También yo pienso que está hablando del poder de la intercesión. Sin duda. Y, O sea, y tengo varios ejemplos Ajá, bíblicos. sí, sí. ¿Ibas a decir algo antes de ir? No, dale. ¿Seguro? Sí, Ok. sí. Vamos a ir a Lucas 23, versículos 32 al 34. Lucas 23, 32 al 34. ¿Por qué digo que el poder de la intercesión, aún, y por eso digo que puede ser un poco controversial, interceder para que Dios sane a otra persona? Yo oro a Dios, Señor, yo te pido que tú sanes a fulano de tal. Y Dios sana, tal vez no por la persona, y por eso digo que esto puede ser lo controversial, no necesariamente por la fe de esa persona, sino por la confianza que el que oró tiene en el Dios que tiene poder para sanar. No sé si me hago entender con eso. Ajá. Muy bien. Y no solamente para sanar, y aquí es donde viene lo más controversial, aún para perdón de pecados. Yo puedo interceder por alguien y pedir al Señor, perdona los pecados de esa persona. O sea, Ajá. los pecados de esa persona ya están perdonados. Ok. Lo que pasa es que la persona que recibe, o sea, que se acredita el perdón, tiene que creerlo. Y ahí viene la cuestión. O sea, si no lo cree, yo voy a actuar como si nunca... Suponete, yo oro por alguien que le estoy pidiendo que perdones los pecados a una persona. Pero si esa persona no cree que ha sido perdonada, va a seguir actuando como si no estuviera perdonado. Ok. Porque los pecados ya están perdonados. Claro. De todos. Sí. Ok, vamos a leer el texto. vamos a leer Lucas 23, 32 al 34. 23, 32, 34. Sí. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien. Estos hombres que estaban crucificando a Jesús, no se nos dice que en algún momento se arrepintieron de lo que hicieron en ese momento, capaz después. No pidieron perdón a Dios por lo que estaban haciendo. Sin embargo, Jesús le ora al Padre y dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y mi pregunta es, si Jesús, y alguien puede decir, nada, pero es que era Jesús, pero ya mencionamos que Jesús en forma humana no tenía poder en sí mismo como Dios, sino que todo el poder y la autoridad venía del Padre. Y ese mismo poder y esa misma autoridad que Jesús tuvo, la tenemos nosotros los creyentes hoy en día. Es más, Jesús dijo. Entonces, cuando Jesús ora por estos hombres que no se arrepintieron, que no pidieron perdón, que tal vez ni sabían lo que estaba pasando, y Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos. El Padre los perdonó. Justamente Jesús estaba haciendo eso para que sea posible. Muy bien. O sea, que para mí en esa oración incluye a todo el mundo. Y puede ser, totalmente. Esto, intercediendo. Vamos entonces ahora a Job 42, versículo 10. Job capítulo 42. El contexto obviamente es, el Job ya está terminando, obviamente va a ser sanado. Y miren lo que dice Job 42, versículo 10. Bueno, vamos a leer, espérate, tiempo. Vamos a leer desde el 7. Job 42, 7 al 10. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, e hicieron como Jehová les había dicho. Y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Muy bien, mi versión en el versículo 8 dice, así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. El punto de nuevo es el mismo. La oración de Job, intercediendo por sus amigos, redime a sus amigos. Perdona el pecado que hicieron de hablar mal de quien era Dios. Ellos no se arrepintieron de eso. Y Dios mismo estaba allí hablando con ellos. Pero Dios le dice, no, yo voy a escuchar la oración de Job. Es raro, o sea, no es que tenemos aquí todas las explicaciones, pero esto me llamó mucho la atención. Vamos ahora a 2 textos más. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Estamos hablando de que Jesús en la historia del paralítico, cuando dice el texto, al ver la fe de ellos, que puede haber sido, como dice Daniel, puede haber sido la fe de los amigos y del paralítico, o puede haber sido la fe de los 4 amigos que llevaron al paralítico. Dice, tus pecados te son perdonados al ver la fe de ellos. Y estamos hablando de interceder por otras personas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Aquí hay incluso un punto, o sea, orar, interceder por los políticos. Porque si intercedemos, dice Pablo, si oramos por ellos, vamos a nosotros tener ¿qué? Paz. Y alguien puede decir, pero yo oro por mi dirigente y no tengo paz en mi país o lo que sea. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que de alguna manera esto explica la autoridad que tenemos los creyentes que nos ha sido dada en Cristo. Exactamente. Y
Sin duda hay algo. Yo esto lo explico así, no es la respuesta absoluta, pero perdón, como Dios respeta la libertad, estamos en un juego donde la responsabilidad es algo muy importante. Y entonces cuando nosotros oramos por alguien, en este mundo que está regido por Satanás, Satanás queda limitado por la decisión que nosotros tomamos al interceder por una persona, y más cuando somos hijos de Dios. O sea, nosotros le estamos dando, como nosotros representamos al reino de Cristo, estamos dándole permiso a Dios para que actúe en un reino que le ha sido quitado. Y Dios respeta la decisión nuestra de pedir la ayuda de Él, y Satanás tiene que adecuarse a las reglas. Tiene que adecuarse a las reglas. Es como que alguien, por ejemplo, Denar está, digamos, enfermo, whatever, y él, no sé, no está orando lo que sea, y Dios quisiera actuar más, pero por la libertad de respetar, que no quiere obligar a Denar a que él obre, se queda al costado, pero al un creyente orar, es como Dios ahora tiene permiso, si queremos usar esa frase, por mí, creyente, por la autoridad que yo tengo, para que él actúe en otra persona. Claro, yo más o menos, usando el mismo ejemplo, suponete que Denar está en nuestra casa, está en mi casa y se enferma. Como está en mi casa y se enferma, yo tengo la autoridad de llamar al médico para que lo atienda, por más que él no quiera. Y suponete que él no quiere, pero tiene una enfermedad contagiosa y él está en casa. O sea, yo tengo la autoridad. Ahora, si él está en su casa y yo llamo, y él está enfermo, y yo llamo al médico, y él dice, yo no quiero atender al médico, el médico no va a entrar a su casa. Correcto. Pero si está en mi casa, tremendo, un ejemplo. O sea, sí va a entrar y va a ir incluso en contra de la voluntad de él. O sea, porque yo soy dueño de esa... Y justo, y yo creo que parte de lo que, por lo que estoy trayendo esto, es porque yo pienso, y me lo aplico a mí mismo, yo creo que no entendemos la autoridad que tenemos en Cristo. No la entendemos ni la creemos. La hablamos, la predicamos, pero en la práctica, es como tú dijiste, si no la pongo en práctica, de nada vale. No la creemos, y por eso, de nuevo, tal vez que por eso no vemos tantos milagros en favor de nuestro prójimo necesitado de sanación, porque no creemos. Ahora, vos fíjate, voy a entrar en nuestro tema ahora, ¿no? Pero cuando vos decías eso, ¿por qué no creemos? Vos fíjate que una de las cosas que también en la iglesia, inconscientemente, la iglesia occidental nos ha transmitido, que ¿quién es el que puede oficiar Santa Cena, bautizar y todo eso? ¿Quién? Alguien ordenado. Alguien que le da permiso a la iglesia. Si la iglesia no hace un programa donde tenemos que orar, no queremos orar porque no tenemos autoridad. Y la Biblia me dice claramente que la institución religiosa, justamente ese es el core de... El institucionalismo. Claro, y del protestantismo, que al fin, decimos que somos protestantes, pero... O sea, es un discurso, claro. Pero al final vivimos como si no lo fuéramos, porque le ponemos toda la autoridad a la iglesia. Es la iglesia la que nos da autoridad. Entonces, ¿quién te dio permiso? Hacemos las mismas, en la iglesia occidental se hacen las mismas preguntas que le hacían los fariseos y los dirigentes religiosos a Jesús y a los discípulos. ¿Con qué autoridad ustedes hacen esto? Cuando el que está en Dios tiene una autoridad directa de Dios, no necesita pedir permiso a nadie para hacer las cosas que Dios le pide que haga. Así es. Y esto da miedo a los seres humanos, porque esto es como que genera... desprenderte de la institución. Claro, es desorden para muchos, es desorden. Claro. Pero justamente ese es el proyecto de espiritual que la Biblia presenta. Así que, sin duda, la intercesión por otra persona, y por eso hay muchos ministerios de intercesión, hay personas... un hombre muy famoso dentro del adventismo fue Roger Morneau, un canadiense, allá en los 40, 50, que tuvo un ministerio de oración intercesora muy poderoso. Escribió varios libros contando las experiencias de cómo al él interceder por otras personas ocurrieron unos milagros, pero impresionantes. Y ese poder yo creo que es el que Jesús quiere que sus hijos reflejen. Específicamente porque la oración intercesora no es por mí, es intercediendo por el prójimo, es haciendo algo en favor de alguien necesitado, justo el tema de esta semana. Pero si no creemos, y no creemos porque no estamos caminando con Jesús, o sea, estamos distanciados de Jesús, y hasta que eso no se arregle, yo creo que no vamos a empezar a ver lo que Jesús quiere que esta generación haga, o sea, que su pueblo haga, que su iglesia haga. O sea, Dios está mucho más dispuesto a hacer
cosas por nosotros de lo que nosotros pensamos. El gran problema es que nosotros también queremos ver para creer. Entonces hacemos una oración y después, suponete, oramos por nuestros hijos. Que realmente todos los padres hemos corroborado que cuando oramos por nuestros hijos, Totalmente. hay un cambio. Y más si oramos constantemente y todo eso. Pero muchas veces oramos y después queremos ver, a ver, está haciendo Dios. Y cuando oramos, si Dios ya nos dio la autoridad, tenemos que saber que esa oración ha sido escuchada y actuar como si hubiera sido escuchada a pesar de que no veamos nada. Exacto. Y eso hace una diferencia grandísima. Y esa hace una diferencia tremenda, tremenda. Hay varias aristas en esto que estamos viendo sobre la oración intercesora, porque este es un tema bien interesante, que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Y para mí también está muy mal utilizada. O sea, y producto de lo mismo, de parte de institucionalismo, parte de creencias, parte de paganismo. Para mí hay una combinación de varias cosas. Y pongo ejemplos, o sea, ejemplos concretos. Hay alguien enfermo, vamos a juntarnos para orar y para interceder, o sea, para pedirle a Dios que sane. Entonces, una de las cosas es que yo he visto, tratemos de juntarnos, porque mientras más somos, más posibilidad hay que la persona se sane. Dios escucha las oraciones de los santos. O sea, Dios no escucha las oraciones de los que no son santos. Segundo. Entonces, tengo que juntar a 1000 personas. Sí, como que hay unas condiciones. O sea, tengo que juntar a 10.000 personas para que Dios diga, sí, ahora sí voy a actuar. O solamente la oración de la madre sería suficiente para que sane a la hija. O la fe de una madre, no. O sea, yo poniendo estos ejemplos, o sea, que a veces como que sí, tratemos de ser más porque ahora Dios nos va a escuchar. Porque sí, hay más poder, más poder. Yo creo que, ojo. Entonces, yo estoy poniendo, por eso, estoy poniendo en la mesa, ¿qué creen ustedes? O sea, o cuando dicen, no, porque Dios escucha las oraciones de los santos. Y la persona que nunca ha escuchado a Dios, o le ora a un Dios equivocado, digamos que sea Buda, o que sea... ¿Cómo entonces ponemos así? Dios... Para mí la respuesta está en la Biblia. Por eso. Vamos a leerlo. Me gustaría, el último texto. Porque hay muchas cosas así y que me la han preguntado. Y es cierto, también. porque es que a veces pensamos que hay unos requerimientos, unos requisitos necesarios externos, no internos. Pues yo creo que hay un requisito, sin duda, y es que yo esté conectado con Jesús. O sea, que crea en su poder. Pero esos requisitos externos, no sé. Pero vamos a Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Hasta el 18, perdón. Santiago. Y creo que esto en parte contesta lo que tú estabas hablando ahora. 5. Santiago 5, 13 al 16. Joel, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Okay, para ahí. Hasta el 16. No, lee hasta el 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ok, ¿cuántas personas tuvieron que orar para que no lloviera en el tiempo de Elías? Una persona. ¿Cuántas personas tuvieron que orar para que volviera la lluvia? Una persona. Por eso acá en el versículo... ¿dónde está? El versículo 16 dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Sin duda que en nuestro círculo, o sea, en la vida, decimos que hay poder en los números, ¿no? Y sí es cierto, pero para Dios no necesariamente. Porque una persona, aquí lo dice, una persona, Elías, oró y no llovió. Yo creo que... ¿Cuántas personas intercedieron por Sodoma y Gomorra en la época de Abraham? Solo uno, Abraham. Ajá, y por eso no se destruyó. Yo pienso que sí. Porque sí, o sea, no. A lo que me refiero es Dios no necesitaba 5 Abrahames
intercediendo por Sodoma para salvar a la gente de Sodoma. No, 5 Abrahames no, pero quizá un Abraham, un Lot, O sea, yo creo que en el consenso hay poder, ¿eh? Porque dije Jesús, pero no limita si a ustedes Dios. se ponen de acuerdo, cuando dos se ponen de acuerdo para pedir algo, desata más a Dios, a mi criterio. Ojo, quizás estoy equivocado yo, pero sí, para mí, desata más sí, a no. Dios. Y yo creo que se puede ver tal vez con... Por ejemplo, se evidencia más. Elías, Sí. ajá, oró, ajá. Llovió. Ujú. ¿Cuántos se convirtieron? No sé. Nadie prácticamente. Solo hacemos por conversión. Hacemos las cosas por conversión. No porque Es Dios que lo pide. Eso del milagro de que llueva o no llueva es algo muy chiquito y quizás eso sí, uno. Pero para que haya bendición O sea, espiritual, mientras claro. más personas se ponen de acuerdo, más bendición hay. Claro, pero y ahí pienso precisamente el punto. La bendición de lluvia no era espiritual. Ellos llevaban años con una sequía. Y la Biblia dice que Dios manda lluvia sobre justos e injustos. So, la lluvia era para bendecir físicamente a la gente y al bendecirlo físicamente iban a decir, diantre, aquí no ha llovido porque Elías dijo que no iba a llover. Y ahora empezó a llover porque Elías dijo que iba a llover. El Dios de Elías tiene que ser grande. Y por ahí la Biblia no dice cuántos se convirtieron, pero capaz que se convirtieron muchos al ver la lluvia caer. So, no lo hacemos por conversión, pero yo creo que cuando decimos, y yo entiendo lo que tú dices, yo creo que sin duda hay poder, porque la Biblia también lo dice, hay poder cuando nos unimos en oración, pero no es que hay más poder porque nos unimos y hay menos poder cuando hay una sola persona. Porque eso sería, en mi opinión, ¿verdad?, limitar el poder de Dios. Dios no está limitado por 1 o 5 personas que estén orando a Él. Una persona, por ejemplo... yo estoy en desacuerdo. ¿Está bien? Y está bien, está en desacuerdo. Pablo estoy dice... en desacuerdo porque siento que hay evidencia. No estoy Claro. en desacuerdo porque vos claro, lo que sí. decís lo decís con Sí, sí, fundamento bíblico también. O sea, y yo también veo fundamento bíblico para claro, el otro. Claro. Y por eso yo no minimizo, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo. El ejemplo que tú usaste, Jesús dijo, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre. Puede haber dicho, cuando uno de ustedes se reúne, no, 2 o más. Y hay poder en la comunidad también. Pero, por ejemplo, Pablo habla en un matrimonio, donde dice, si uno es creyente y el otro no creyente, si el creyente se queda, por él o por ella, su compañero puede ser convertido. Y tal vez es un mal ejemplo, porque obviamente en un matrimonio no es que vamos a meter más gente, pero sí, oren por mi matrimonio, y sí, o sea, no sé si me estoy dando a entender. La oración intercesora, sea 1 o sean 10, tiene poder. Siempre. Siempre. Ahora, la pregunta es si tiene más poder cuando son 10 y menos poder. Bueno, o sea, pero siempre claro, hay sí, poder. claro, en la sí, oración sí, siempre. sí, exacto. En la oración So, sincera. Estamos de acuerdo. Ahora, yo creo, es como, o sea, creo que cuando nos ponemos de acuerdo hay mucho más poder. Sí, o tal vez pero- se hace más, lo vemos más evidente, no sé. Pero hay que ver los discípulos también. Por ejemplo, cuando los discípulos todavía estaban entre ellos en rencilla y cosas, no pudieron echar fuera demonios, Claro, correcto. volvieron a Jesús. Después que pasaron todo el proceso, y la Biblia dice que estaban ahí unánimes juntos, ahí se derramó el Espíritu y ahí sanaban, ahí resucitaban, ahí todo. O sea, Claro, ahí si hubiera habido uno. esperando que el Espíritu Santo sea derramado, se hubiera derramado sobre él, pero no hubiera tenido el impacto que tuvo sobre una Claro. comunidad. Y por eso, para mí, la comunidad Sí, no, es importantísima. Y mientras más somos, que nos ponemos de acuerdo, más poder, más invadimos el reino de Satanás. claro. Sí, no, Mientras totalmente. uno tiene poder pero no invade tanto. Cuando nos ponemos de acuerdo, más invadimos. Claro, no, en eso yo, o sea, Más estoy de poder acuerdo. en la intercesión, más en todo. Claro, sí. Bueno, y me recuerdo el caso de Pedro, que la iglesia estaba orando por Pedro para que fuera sacado de la cárcel, la iglesia entera, ¿viste? Pero anyway, la oración intercesora tiene poder y por eso es algo que podemos usar en favor de los necesitados. Porque muchas veces, no, por ejemplo, no conocemos necesariamente personalmente a la persona o no estamos cerca de la persona para ayudarla, pero con nuestra oración intercesora podemos unleash, en inglés dicen esto, es como desatar el poder de Dios Sí, a favor de esa persona. Santiago también pone un límite a eso, porque Santiago dice, ojo, viene alguien con una necesidad material Claro, sí. y vos le decís, está bien, voy Sí, a orar voy a por orar ti. por ti. Y lo dejás. Y no hace nada. Y no haces nada. Claro, claro. O sea, la oración hace aquello que nosotros no podemos hacer, pero no hace lo que sí nosotros podemos hacer. Claro. Y un detalle más antes de seguir, no sé cuánto tiempo nos queda. 10 minutos. Muy bien. Fíjate, volviendo al tema
el versículo 15 ¿De qué? de Santiago 5. 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Acá hay algo que vos también Sí, destacabas. muchas veces tenemos problemas con la última parte. Ujú. No tenemos problema en que la oración de fe va a sanar al enfermo, pero sí tenemos problema en decir que mi oración va a hacer que los pecados de esa persona sean perdonados. Y de nuevo, esto puede ser muy controversial, pero me parece que en la vida de Jesús, y ahora con este mandamiento de Santiago, es muy claro que nuestra intercesión por otra persona puede hacer que esa persona vea. Que ya fue perdonada, porque Claro. ya están perdonados. Ahora, ¿qué es el perdón? Pero- o sea, porque exacto. Claro. estamos refiriendo al perdón como si fuera un acto legal. Y el perdón es un acto relacional. O sea, cuando Dios me perdona, quiere decir que Él tira un puente o establece una línea que estaba desconectada conmigo. No sé, quizás también Sí, no, esto... entonces, Dios cuando hace algo por alguien, está tirando un puente diciendo, no quiero esta separación. Le tira el puente, ahora la persona después rechaza, si puede, digamos, se separa de vuelta de Dios y rechaza ese puente que Dios... Pero el pecado es un acto relacional y el perdón es justamente algo relacional también. Entonces, ¿cómo se explica este texto? ¿De qué? Que si oras por alguien, los pecados de esa persona van a ser perdonados. Y que Dios va a tirar puentes para ese Ok, espacio ok. que esa persona creó tenga una evidencia de que Dios lo está buscando, una evidencia de que Dios ha salido al encuentro. No sé, ahora Sí, sí. quizás estamos entrando en temas teológicos que tendríamos que dedicar todo Claro, un programa sí, para sí. esto. Pero nada, lo quiero traer porque creo que en el área espiritual podemos también ayudar a nuestro prójimo en ese sentido. Por ejemplo, si conocemos a alguien que está sumergido en una vida de pecado y en este sentido, sí sabemos, como tú dices, sabemos que el pecado es una consecuencia de una relación rota con Dios. Pero en este caso, hablando específicamente, digamos una persona que está en un vicio, en una adicción tremenda con una droga, y la persona trata de salir y no puede, y pide ayuda a Dios y no puede. Hay poder en la oración intercesora. Cuando oramos por esa persona, y en este sentido, como decíamos ahorita, Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. En este sentido, no es que yo pueda hacer algo físicamente para ayudarte a liberarte de tu adicción, porque eso es algo tuyo, Ujú. pero mi oración intercesora hacia Dios para que Dios haga algo en ti, según Santiago, Sí, sí, es sí. poderosa. Porque no se puede explicar eso. Claro, pero- ¿sabes? Es raro, Ajá. pero es una manera en que podemos ayudar a nuestro prójimo necesitado. Muy bien, vamos a brincar a otro tema que, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde estoy? Ajá. El tema de los refugiados e inmigrantes. Ese era para... Sí, ese también. Ese es como para otro Ese programa. para otro entero, programa. Entero. Bueno, vamos a tocarlo brevemente en 3 minutos. Aquí en Estados Unidos el tema de la inmigración y de los refugiados es muy, muy sensitivo por política. Porque sabemos que los comienzos de este país justamente fueron por los inmigrantes que llegaron aquí, que hicieron de este país el país que es hoy, los inmigrantes y los refugiados. No sé cómo es en los países suramericanos, Argentina, en Chile, En tienen Chile- problemas En con... Chile ha pasado mucho ¿Sí? ahora estos últimos 4 o 5 años Ok. con personas que yo hablo, mucho. Y está el hay- país dividido, Y está seguramente. el país dividido y hay mucha odiosidad y es que porque también hay el problema de delincuencia y todo, entonces Claro. muchos de los delincuentes Son son más o menos parecidos acá. extranjeros, pero ponen a todos Sí, en la misma dentro de lo canasta, mismo, entonces claro. que tampoco es así, pero ya Sí. genera odiosidad y todo, y es complicado esto de los inmigrantes, muy parecido a lo que pasa acá en algunas Y partes. lo que me entristece más de esto es cómo este tema divide iglesias. No, eso, porque Es eso horrible. hay que tomar... Hay que tomarlo esto, habría que analizarlo más. Por el hecho, la pregunta es, un inmigrante ilegal, no, ahora no vamos Sí, a sí, hablar sí, sí. de alguien ilegal, Claro. que entró por el río, Ujú, que entró ujú. por... ¿Qué pasa? ¿Puede ser miembro de iglesia o no puede ser miembro de iglesia? Nosotros creo que está bastante claro eso. Sí, 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 sí. Sin embargo, por ejemplo, hay ciertas iglesias que yo estuve que después cuando venía la comisión de nombramiento, al inmigrante ilegal no se le dejaba tomar un puesto. tomar un puesto porque era inmigrante Órale. ilegal. Claro, esa iglesia la mayoría eran legales. Y entonces el legal
muchas veces no comprende la realidad Totalmente. del ilegal. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto la ilegalidad es un impedimento para actuar en el pueblo de Dios? ¿No? Bueno, si me estás preguntando a mí, para mí no, o sea, no debe ser para mí no debe ser un impedimento. Para mí. Y yo creo que en la Biblia Dios habla muy claro en cómo debe ser nuestro trato con con los inmigrantes, ya sean legales o ilegales. En mi opinión, puedo estar equivocado. Pero vamos a leer algunos textos antes de que se acabe el tiempo. Vamos a ir a Deuteronomio 27, 19. Y es interesante que la mayoría de estos textos que vamos a mencionar, Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida, donde van a haber muchos, y justo predicamos un sermón de esto el sábado pasado, donde hablamos de cómo Dios no ordenó a los israelitas que mataran a los que vivían en Canaán, sino que Él iba a sacarlos de allí. Pero le da instrucciones de cómo Él iba con esto. Deuteronomio 27, 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Eso está bastante fuerte. Maldito el que ¿qué? Pervirtiere, dice esta versión, el derecho del extranjero. El derecho del extranjero. O sea, en otras palabras, dentro de los principios del reino de Dios, aún los extranjeros tienen derecho. De paso, no solamente eso, y tal vez no lo voy a decir porque no tenemos tiempo. Para Dios y su reino, el extranjero va a tener el mismo derecho que tiene el israelita. El mismo. Está acá creo que es Levítico. Levítico 19. No sé si es ese. Levítico 19, 33 y 34. Es que los derechos como ser humano nunca se te pueden quitar. Uh-huh. O sea, ese es un acto de Satanás. Quitarle el derecho a un ser Claro. humano por una cuestión externa. Mira cómo dice no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo, el Señor tu Dios. O sea, no debe haber una separación cuando se trata del inmigrante para los principios del reino. Obviamente nuestros países pueden poner muchas leyes, pero ese es el punto que tú traes ahorita. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando se enfrenta con una ley así, que coarta la libertad de incluso ayudar a un extranjero? Yo sé que esto es un tema muy sensitivo, pero a mí me parece que cuando hablamos de ayudar y la misión en favor de los necesitados, está muy claro en la Biblia. Lo que pasa es que hay leyes y leyes, y toda ley que está de acuerdo a los principios del reino, el cristiano debe seguir la rajatabla. Ahora, toda ley que va en contra de los principios del reino, el cristiano tiene que ser fiel a los principios del reino. Claro. Entonces, porque, por ejemplo, en la Alemania nazi era ilegal tener un judío en la casa. Uh-huh. Y hubo gente que ahora se hacen películas, esa Uh-huh. gente que arriesgaron su estado escondiendo judíos. Pero en ese momento eran vistos como traicioneros, o sea, porque en esos momentos, en el presente, ahora les levantamos monumentos a esa gente, pero en el presente fue todo un desafío, porque muchos cristianos incluso decían que estaba mal ir a hacer algo en contra de las leyes de la nación. Sí. Ahora mismo, acá en Florida, se quiso poner el año pasado una ley que hasta te prohibían también, y me acuerdo cuando estaba en Georgia también, si vos llevabas a un ilegal en tu auto, lo estabas transportando y te agarraba a alguien transportando a alguien, vos podías ser multado y ser sancionado por eso. Claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar caminando entonces a un inmigrante, a un ilegal, porque la ley lo prohíbe. No, a esas personas como seres humanos tienen un derecho que no podemos, nadie les puede prohibir. Eso es inviolable. Y como discípulos de Jesús es nuestro deber amar y ayudar a ese necesitado, por más ilegal que sea. A mí me llamó la atención, y con esto ya vamos terminando, tú dijiste que la iglesia donde tú experimentaste esto era la mayoría legales. Uh-huh. Pero en el contexto de Israel, ellos todos habían sido ilegales. Y ahora estaban tratando... Es que, generalmente... El ilegal que llega aquí se hace legal, después mira con desprecio. Yo he visto es más duro claro. que los mismos que nacieron acá. Sí.
Son los complejos que nos llevan, que se sintieron inferiores en un momento y entonces como cuando les dan parte y se sienten parte, entonces ahora quieren hacer sentir inferiores a los demás. Eso es justamente el concepto de un abusador. El abusador, el que ha sido abusado, generalmente termina siendo abusador. Y por eso me gusta como Dios le dice aquí, recuerda que tú también fuiste extranjero en Egipto. Y yo creo que es un principio que nosotros tenemos que poner en práctica cuando se trata de ayudar al necesitado. Recordar que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en necesidad. Y cómo nos gustó que nos trataran y cómo quisiéramos que nos hubieran tratado, es como nosotros tenemos que tratar a los demás. Y por eso termino con Juan 13, 34 al 35, porque esto resume la misión en favor de los necesitados. ¿Qué dice Juan 13, 34 al 35? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, y en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Cuando se trata de ayudar al necesitado, la regla por excelencia para seguir es amar. Cuando ames, aunque amar sea en contra de tu iglesia, aunque amar sea en contra de tu gobierno, aunque amar sea en contra de tu cultura, amar a los demás como Dios nos ama a nosotros es lo mejor que podemos hacer en favor de los necesitados. Y eso se va a evidenciar en actos que vamos a hacer por estas personas que están en necesidad. Así que nada, con eso los dejamos. Joel, Denar, gracias. Yo creo que debemos hacer otro tema específicamente hablando de esto otro día. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Joel, ¿se puede cerrar con oración? ¿Cómo no? Querido Señor, ayúdanos y sálvanos de nosotros mismos para que tu Santo Espíritu pueda morar en nosotros y podamos mostrar el amor que tú nos has dado y al recibirnos en tu reino. Gracias porque sabemos que es tu voluntad y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarte antes de irnos que el año que viene, en junio, tenemos nuestra próxima escuela de discipulado orgánico. Ya pronto vamos a estar mandando los enlaces del internet para que puedan ver más información, pero solo queremos decirle para que vayan, si está interesado, haciendo preparativos para esto. Del 6 al 16. Del 6 al 16 de junio del 2024. Así que nada, los dejamos con eso. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.